Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, filosofar de Nietzsche. La obra de Nietzsche pues es amplia, es extensa y se escribió de forma aforística. Los aforismos forman parte del modo de pensar de Nietzsche, o por lo menos de poner sus pensamientos por escrito. Se han publicado muchísimos libros sobre la filosofía de Nietzsche, analizándola, comentándola, pero diríamos continuamente siguen publicándose más libros. Uno de ellos, por ejemplo, es Las avalanchas de Sils Maria, Geología de Federico Nietzsche, de Michel Onfray, de este filósofo francés tan conocido. Por supuesto, en esta obra Onfray pues, analiza distintos aspectos de la propia vida de Nietzsche. También pues, comenta pues, planteamientos, ideas, sufrimientos, vivencias de Nietzsche también, y pues hace una crítica textual, una crítica profunda de algunos filósofos que han estudiado pues a Nietzsche, como es el caso de Deleuze, por ejemplo, y pues hace matizaciones muy interesantes sobre las influencias que recibió Nietzsche en el desarrollo de su filosofía. Pues según pues, se establece, y además hay pruebas que lo afirman, o sea, que documentan esta influencia, pues Nietzsche pues estuvo, diríamos que influido claramente por el estoicismo, y algunas de sus grandes ideas pues se pueden correlacionar con la sabiduría antigua y en especial también con la escuela estoica. En cuanto pues al dispositivo ontológico de la filosofía, para Nietzsche es evidente que todo es inmanente. El propio mundo pues es la realidad única que tenemos, de la que disponemos. En consecuencia, pues Dios no existe, Dios ha muerto, como dice también el propio filósofo alemán. También se puede afirmar que todo es monismo, la voluntad de poder lo es todo, y esto está también influenciado por la doctrina estoica. También podemos pensar que el mundo está determinado o todo está determinado y que de esa manera libre albedrío no existe. Eh, Pienso que esto pues, es un error porque aunque hay una determinación a nivel de leyes físicas, en cierto sentido, algo que es pues admisible, que pues no es necesario ponerlo como algo dudoso, lo que es evidente es que podemos tomar decisiones de una manera libre, aunque estemos condicionados por las circunstancias. En este punto, por ejemplo, no estoy de acuerdo con los planteamientos nietzscheanos ni tampoco con el estoicismo. En cuanto a que todo se repite sin cesar, pues es algo que desde un punto de vista psicológico, fenomenológico, fenoménico, podríamos decir, es admisible, es entendible, porque la vida que viven las sucesivas generaciones de seres humanos es algo más bien repetitivo, cíclico, aunque haya cambios tecnológicos, aunque haya cambios físicos, cambios culturales de todo tipo, y en este sentido sí hay unas transformaciones en los procesos vitales de las personas a través de la historia, a través de los siglos, a través de los milenios. Eso es algo que no se puede discutir, pero lo que es la esencia de la vida y diríamos la sustancia de la propia vida es algo que se repite pues de forma individual en las sucesivas generaciones de seres vivientes. Por otra parte, también se puede pues, afirmar que todo lo que es debe ser amado, sería el amor al destino, el amor fati, pero aunque eso esté creado por el superhombre, podemos decir que esto es por lo menos matizable o discutible, porque es como la justificación de todo lo que existe y que al existir por eso mismo ya es algo bueno y positivo. En otro sentido, sí se puede valorar que lo existente es lo que tenemos, de lo que disponemos y por lo tanto en ese sentido debe ser aceptado y también puede intentar ser cambiado o puede hacerse el intento de cambiar este mundo que tenemos o esta realidad de la que disponemos. En ese sentido sí podría haber diferentes desarrollos en el sentido de transformar el mundo, de transformar la realidad en cierto sentido. Pero también se plantean numerosísimas preguntas de tipo metafísico, por ejemplo, ¿Dios muere porque ya no hay sentido? Pues realmente esta es una pregunta profundísima que se la plantea el propio Nietzsche
y que, por supuesto, todos podemos repensar y reflexionar sobre ella. Considero que en parte tiene valor esta afirmación porque si la consideramos desde una perspectiva puramente materialista, de filosofía materialista, pues aparentemente si no hay sentido no puede haber Dios. Por otra parte, hay que considerar también la fuerza del lenguaje y en este sentido el propio lenguaje crea sus propios símbolos, crea las propias ideas, utilizado por el ser humano, lógicamente, y en este sentido podemos decir que también es cierto que si Dios ha muerto, se supone que es que existió, por lo menos en la mente humana. Y este es el sentido que le da también el propio Nietzsche, cuando habla de una transvaloración de los valores, una transformación de la ética, habla de la moral de los señores frente a la moral de los débiles, que es la moral del resentimiento, de la moral cristiana. Y desde esta perspectiva es evidente que Dios ha muerto, por lo menos para muchas mentes humanas o para la civilización occidental, tal como se desarrolla y se enfoca a mediados del siglo XIX, cuando vivió el propio Nietzsche, y a finales también del siglo XIX, ya que Nietzsche, como se sabe, nació en 1844 y murió en 1900. En esa etapa pues hubo una progresiva, diríamos, desaparición de la fuerza de lo eclesiástico, de la iglesia, de la teología, por lo menos en la vida cotidiana de las personas, de una gran parte de las personas o de una parte de la población, al menos. Ciertamente, pues esto se entiende también desde el pensamiento acerca de la filosofía nietzscheana, que es vitalista e irracionalista. También podemos preguntarnos y pensar si ya nada tiene sentido porque Dios ha muerto. Efectivamente, se puede analizar la frase en el sentido contrario y también sería válida, o en un sentido contradictorio y también lo sería. Dios es la creación de un sentido artificial o artificioso para que las personas tengan pues una especie de consuelo psicológico o de ayuda psicológica que les sea útil para afrontar los problemas, los peligros, los riesgos de la vida, las desgracias vitales, las situaciones límite también, por supuesto, etcétera. Por lo tanto, diríamos que hay que partir probablemente de un sentido más unido al propio mundo, a los propios sentimientos humanos, a las propias vivencias humanas y a las propias relaciones humanas, además de buscar pues un propósito y un sentido, o unos propósitos y sentidos que pueden ser reformulados, interpretados, reinterpretados a lo largo de la existencia de cada sujeto, de cada persona, de cada individuo. Si pensamos en la ontología del superhombre, por ejemplo, podemos también analizar, por ejemplo, una afirmación de Zenón que dice que la sustancia de Dios es el mundo entero y el cielo. Esto lo dice el creador del estoicismo hace pues aproximadamente unos 2300 años. Y ciertamente esto es la manifestación de un panteísmo muy claro por parte de los estoicos. Ciertamente, para Nietzsche, por ejemplo, en su filosofía la voluntad de poder pues es una fuerza vitalista que pretende decir un sí a la vida también, al igual que el superhombre, y que pretende pues aprovechar todos los recursos de la vida en la Tierra para poder vivir de una manera más intensa, más grande, más potente, etcétera. Y esto pues es algo que sigue siendo muy actual en pleno siglo XXI. Afirma, por otra parte, Michel Onfray en su libro lo siguiente: la negación del libre albedrío es, junto con el ateísmo, la voluntad de poder y el monismo, un momento crucial del dispositivo filosófico nietzscheano. En efecto, pues el monismo, este monismo ateísta o monismo ateo, pues manifiesta que pues tenemos que intentar en esta vida conseguir todos los objetivos, todos los propósitos que pretendemos y por lo tanto enfocar todas nuestras energías y todas nuestras fuerzas en una vida intensa, una vida grande, una vida plena, una vida sobre todo satisfactoria, positiva y también, por supuesto, alegre.
Por eso el propio Nietzsche, en El crepúsculo de los ídolos, dice lo siguiente: el cristianismo es una metafísica del verdugo, porque hace referencia a que es una religión, junto con el judaísmo, por ejemplo, pues una religión de resentidos, según Nietzsche, una religión de débiles que se esconden de la vida o que huyen de la vida y diríamos, se concentran en la búsqueda del paraíso, de la vida después de la muerte, y aspiran pues a ese tipo de satisfacción, vivir después de muertos. Y esto es algo que para Nietzsche es absolutamente contraproducente, inútil e incluso podríamos decir pues negativo para el ser humano, porque en el fondo lo deshumaniza, porque le está negando pues el derecho a una vida plena en el mundo terrenal, en el mundo empírico. Por otra parte, por ejemplo, para los pensadores antiguos estoicos, para los estoicos, todo lo que acontece procede según un orden necesario, con lo cual están afirmando pues, la idea del destino, el determinismo, especialmente, algo en lo que estaba de acuerdo, por ejemplo, Nietzsche, y con lo que yo particularmente no estoy de acuerdo, porque considero que es afirmable totalmente, como también pensaba Epicuro y los epicúreos y otras corrientes filosóficas también, pues los cínicos, etcétera, en general, que diríamos somos libres para tomar nuestras propias decisiones y podemos cambiar la realidad o la realidad humana, o podemos cambiar nuestras vidas en muchos diferentes sentidos. Por lo tanto, esto es algo que pues habría que poner sobre la mesa a la hora de pues dar distintos enfoques acerca de una orientación para la vida, para la realidad. Pero también es cierto que Nietzsche pues acierta en muchísimas cuestiones. Por ejemplo, cuando dice que todo se repite sin cesar, o habla del eterno retorno, porque este eterno retorno de todas las cosas que vuelven a repetirse es algo que también aparece en un gran pensador estoico y lógico que escribió numerosos tratados, y sobre todo en el ámbito de la lógica destacó muchísimo, que es Crisipo. Este filósofo estoico dice lo siguiente, o escribe lo siguiente: nada es imposible, y nosotros mismos, después de haber muerto, volveremos después de un periodo de tiempo al mismo estado en que ahora nos encontramos. Aquí parece que es un poco de pues el resultado de una especie de logomaquia, de fluir de las palabras de una manera amplia por parte de Crisipo. Aunque es verdad que en el propio estoicismo había esta idea del eterno retorno, y aquí ha sido reinterpretada por el mismo Crisipo de una manera pues que no concordaba con la de otros pensadores estoicos, porque algunos de estos pensadores estoicos insistían en que esa repetición, eterno retorno de la vida, no iba a ser exactamente igual en todos los aspectos, cosa que aquí no está reflejada en este texto de Crisipo. Pero es que también, si consideramos pues un fragmento de Marco Aurelio en relación con el eterno retorno, vemos que manifiesta pues un planteamiento, una idea que parece incluso muy actual, y que además forma parte de un análisis antropológico de la propia vida. Parece como un fragmento de antropología filosófica, y es el siguiente texto de Marco Aurelio, el emperador romano, que era pues también un gran pensador estoico, como demuestra, por ejemplo, en sus meditaciones o soliloquio. Dice Marco Aurelio, o escribe: quien ha visto lo que es en el presente lo ha visto todo, todo lo que fue, toda la eternidad y todo lo que será en el infinito del tiempo, porque todo es similar y de igual aspecto. Poco más cabe decir de esta brillantísima frase del propio Marco Aurelio, que era un pensador, como se ve, muy profundo, y es algo que yo creo que es indiscutible lo que él afirma. En relación con la cuestión del superhombre, pues está claro que pues Nietzsche lo tenía muy en cuenta, y él, por ejemplo, un fragmento, por ejemplo, en el año 1882, dice lo siguiente, cuando llegó por el Año Nuevo a Génova: para el Año Nuevo aún vivo, aún pienso, aún tengo que vivir, pues aún tengo que pensar. Ciertamente, el superhombre supone el sentido de la tierra, crear valores nuevos, repudiar las pasiones tristes, desear el júbilo de ser, tender a la alegría y despreciar la pesadumbre.